5:35 para cumplir con la puntualidad propia de nuestra casa. Antes que todo, le damos la bienvenida a todos y todas que nos están acompañando, que están conectados. Muchas gracias por acompañarnos en otro ciclo, en la segunda edición del ciclo de Palabras de Autor. Hoy tenemos a alguien de la casa, que es Marcelo Bergman, así que vamos a aprovechar que lo tenemos aquí, le vamos a hacer un poco más de preguntas, así podemos sacarnos todas las ganas. También queremos agradecerle muchísimo a los dos comentaristas, a Lucía Dahmer y Eduardo Moncada, por sumarse hoy a la actividad, y obviamente a todo el resto de los colegas y las colegas que nos están escuchando. Voy a hacer una breve presentación, muy breve, de los tres, y luego le vamos a dar a Marcelo para que pueda desarrollar el argumento del libro, que es un libro que, como yo ya te dije varias veces, Marcelo, mucha gente me pidió la transcripción al español, así que uno de los trabajos pendientes seguramente sea ese. Hay mucho público aquí que lo está demandando. Voy a empezar presentando a Marcelo Bergman, que es doctor en Sociología de la Universidad de California, San Diego, director del CELIB de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, y director de la Maestría y Diplomaturia en Criminología y Seguridad Ciudadana, la misma casa de estudios. En el ciclo 2020-2021 fue Visiting Fellow de la David Rockefeller Center for Latin American Studies en la Universidad de Harvard. Sus libros más recientes son Prison and Crimes in Latin America, con Gustavo Fondevila, Illegal Drug Trafficking in Latin America, del 2017 por Springer, y bueno, que vamos a estar presentando hoy, que es More Money, More Crime, Prosperity and Rising Crime in Latin America, de Oxford University Press, y vamos a destacar que este libro recibe el premio al mejor libro de la edición internacional de la Sociedad Americana de Criminología en el año 2019. Se nos une en este panel la doctora Lucía Dahmer, que es socióloga y doctora política de la Universidad de Leiden, en Holanda. Trabajó en miles de instituciones académicas en Estados Unidos, Argentina, Chile, y en gobiernos de Argentina, Chile, y en algunos organismos internacionales, la OEA, la BID, muchísimos más. Es profesora de la Universidad de Santiago y experta en seguridad ciudadana, y está dedicada a temas de seguridad, crimen y gobernanza en América Latina, y obviamente es académica de la Universidad de Chile, directora de Espacio Público. Y se nos une también Eduardo Moncada, que es PhD en Political Science de Brown University, es profesora asistente del Barnard College en Columbia University, y es autor del libro Cities, Business and the Politics of Urban Crime in Latin America, de Stanford, y es codirector de Inside Countries, Subnational Research and Comparative Politics, de Cambridge University Press, y autor de Resisting Torsion, Victims, Criminals and States in Latin America, de 2021. Todos son autores muy prodigiosos y prodigos que hacen muchos libros muy frecuentes, así que solo les mencioné los últimos, pero vale la pena para quienes los están conociendo en este Meet, se anoten bien los nombres y revisen sus respectivas páginas de internet, porque la gran mayoría de los libros de criminología que estudian y leemos están escritos por varios de los autores que están aquí. Así que Marcelo, habiendo hecho este muy breve introducción, te paso la palabra y te marco en todo caso cuando estemos. Bueno, muchas gracias. Lo primero que voy a hacer es agradecerles a todos ustedes, a todos los participantes, agradecerle al CELIB, a Fernando, y especialmente agradecerle a Lucía y a Eduardo por acceder a ser comentaristas del libro que presento ahora. Un poco, la primera parte es la motivación que me trajo a escribir este libro y contarles un poquitito el argumento en forma muy resumida y después escuchar los comentarios. Les aviso que tal vez vaya a haber una edición en castellano, estoy en eso, y a lo mejor el año próximo va a ver la luz, pero todavía no es nada seguro. El libro se publicó, ya va a ser casi hace 3 años, pero tiene sus orígenes a principios del siglo, en el 2001, cuando yo llegué a México. Llegué de Estados Unidos, me incorporé a una institución en México y estaba con la preocupación de estudiar el tema de la criminalidad y la preocupación de, bueno, ¿cómo contamos la criminalidad? ¿Tenemos buenos datos? ¿No tenemos? Y en realidad eran malísimos, en general, en toda la región. Y una de mis mayores preocupaciones fue crear o construir bases de datos y estudiar con los datos existentes qué es lo que pasaba con la criminalidad. Cuando empezamos a trabajar en equipos con otra gente, me di cuenta que la criminalidad en América Latina, o en México, en Argentina y en todos los países de América Latina crecía. Entonces esto es un poco perplejo, porque
Pero digo, ¿cómo es posible que crezca en los 18 países de América Latina, está creciendo la criminalidad? A lo mejor hay algo más regional que un análisis particular de los países. Seguimos estudiando, me convocaron junto a Lucía, Eduardo y muchos otros a trabajar en un informe que salió en el año 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el crecimiento, sobre el delito en América Latina, sobre la inseguridad en América Latina. Y a mí me tocó, bueno, toda la parte de datos y tratar de indagar qué pasa con las explicaciones tradicionales. Y ahí es donde se me encendió la mecha del libro, porque dije, ni el desempleo, ni la desigualdad, ni la pobreza, ni el crecimiento económico, todos procesos que iban más o menos bien, desde el principio del siglo hasta el 2012, 2013, se correlacionaban adecuadamente con los datos de criminalidad. Entonces, ahora voy a compartir rapidito un PowerPoint cortito, y no sé si lo ven, ¿alguien me puede decir si está o no? Sí, está cargando. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, estoy haciendo la presentación. Lo que he observado, lo que me llamaba poderosamente la atención es que no solamente el delito crecía y no solamente que las tasas delictivas eran de las más grandes del mundo, esto ya lo sabíamos, sino que también al mismo tiempo había crecimiento económico, al mismo tiempo bajaba el desempleo, al mismo tiempo la pobreza se reducía, cosas que las explicaciones más tradicionales de las teorías criminológicas dicen, no, es al revés, cuando crece la economía, cuando baja la desigualdad, cuando hay menos pobreza, debiera haber menos delito. Y en América Latina veíamos lo opuesto. Otra de las características fundamentales es que el delito de América Latina, si bien se estudia o hay proclive a estudiar el tema del homicidio o los delitos violentos, lo que más salía a relucir era que la mayoría de los delitos, la inmensa mayoría de los delitos, eran delitos de orden, delitos contra la propiedad o delitos que tenían que ver con la persecución de una renta o de una ganancia determinada. Entonces, esta es la primera motivación, es menos pobreza, menor desigualdad, bajo desempleo, crecimiento económico, más crimen. Este es un acertijo, esta es una pregunta concreta con la que nace el libro. Al principio, los primeros hallazgos preliminares fueron que el delito, como les decía, crecía en todos los países latinoamericanos, que había un notable crecimiento de los delitos contra la propiedad, fundamentalmente el robo, pero también otros como la extorsión, que no es un delito contra la propiedad, obviamente, pero un delito en busca de una renta económica, y de otro tipo. Y el ritmo y la intensidad, si bien todos los países tienen un crecimiento delictivo, algunos tienen crecimientos más pronunciados que otros. Entonces, la intensidad y la tendencia es la misma, la intensidad y el ritmo es distinto entre los países. Y los pronunciados crecimientos del delito y la violencia ocurren en tiempos muy cortos. Este es otro de los hallazgos. Si uno ve, por ejemplo, las tasas de homicidio de Brasil o de México, la de México se triplica en 4 años, de 2007 a 2011. Lo mismo en Panamá. En Colombia suceden en 8 años, se triplican a tasas siderales. En fin, hay crecimientos, el tipo de crecimiento delictivo es un crecimiento rápido, vertiginoso en algunos lugares. Y eso me llamó mucho la atención. Esto lo voy a pasar y después lo voy a retomar para no marearnos. En principio, la tesis o el argumento fundamental que yo propongo es que lo que hay que hacer es que hay que mirar los mercados ilegales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos que ocurren son delitos que terminan en negocios para obtener una ganancia. Entonces, hay mercados ilegales de todo. En América Latina, todos sabemos, hay mercados de cualquier cosa, desde no solamente de celulares o de autos o de autopartes,
sino también de mascotas, de cobre, de minería ilegal, de robo de gasolina, y todo eso se comercializa y todo eso tiene una motivación de renta. A diferencia de muchos otros tipos de patrones delictivos que en la teoría se reconocen como solución de conflictos interpersonales o delitos para salvar el honor o de otro tipo. Estos no, los delitos de América Latina se caracterizan prominentemente, en las últimas 2 o 3 décadas, prominentemente en delitos relacionados con la obtención de renta. Al mismo tiempo, los países que avanzan en el proceso de democratización de fines del siglo XX y principios del siglo XXI comienzan a modificar, a hacer modificaciones a sus policías, a sus cárceles y fundamentalmente al sistema de justicia penal, con las grandes reformas que se instrumentaron ahí. Pero el enforcement, y yo utilizo el término en inglés, el enforcement, la aplicación de la ley sería, pero el enforcement es un término un poquito más adecuado. Los niveles de enforcement, de law enforcement, se mantuvieron muy débiles. Por ejemplo, se atacó a al último eslabón de la cadena, y entonces encarcelamos cientos de miles de personas, pero que no resuelven el problema porque no se ataca al corazón del negocio criminal, o sea, no se ataca a los que manejan las redes de venta de celulares o los grandes desarmaderos de autos. Todo ese negocio se detiene al ladrón y el ladrón es fácilmente reemplazable. Entonces, tanto la prosperidad, o sea, lo que tenemos en América Latina desde el año 2001 en adelante, con el boom de las commodities, tenemos un crecimiento económico y un mayor crecimiento del ingreso de las personas, especialmente de los más pobres, que van hacia los mercados ilegales a consumir muchos productos que no pudieran comprar nuevos. No solamente los deciles de ingresos más pobres, también los deciles más ricos acuden a esos mercados ilegales. Por ejemplo, y eso también se internacionaliza. Por ejemplo, los robos de autos de alta gama, supongamos en Argentina, se comercializan en Bolivia y en Paraguay. O los teléfonos que se roban en Chile se venden en Perú. O sea, hay una serie de transacciones, hay muchos mercados. Esto es fascinante. Yo le dedico un poco el libro a explicar el funcionamiento de estos mercados ilícitos. Bueno, entonces, la prosperidad, o sea, la posibilidad de que la gente pueda consumir más y capacidades estaduales de enforcement débiles propiciaron que prosperaran los mercados ilícitos. Este es un argumento central en el libro. Y esto es no solamente drogas, estamos hablando de todo tipo de bienes de consumo. Y al mismo tiempo, no voy a entrar ahora, tampoco los políticos tenían enormes incentivos de desarmar todo esto, porque simplemente, ¿no? Cuando la gente consume, está contenta y vota a los partidos que están en el poder porque están satisfechos, digamos, ¿no? Pero no voy a entrar ahora en este argumento. Esto produce lo que va a ser en la parte medular del argumento mío, que lo que sucede en América Latina es que hay 2 tipos de equilibrios. Pero antes de entrar a los equilibrios, veamos qué es lo que sucede. Los 2 globitos azules arriba, dice que por un lado, el lado izquierdo... Marcelo, sí. no estamos viendo, yo estoy viendo solo la primera página. Claro, solo se ve la primera pantalla. ¿Qué pasó? A ver. Díganme si ahora ven. Ahí pasaste ahí estás, ahí tenés 5 globitos. El 6 ahora, la pantalla número 6. Perfecto, lo voy a dejar acá entonces, para que se pueda ver. Bueno, le muestro lo anterior. Lo anterior decía que una relativa prosperidad promovió un mayor consumo de bienes y productos, y a eso se le suma que las capacidades de enforcement son débiles, o se mantuvieron débiles. Eso provocó que los mercados ilícitos prosperaran, crecieran. Hoy en cualquier gran ciudad de América Latina hay varios de estos mercados ilícitos. Todos sabemos dónde podemos comprar algo robado en América Latina.
y hay pocos incentivos políticos para desarticular estos mercados. Esto me lleva a la parte medular del argumento, que es que existe una suerte de círculo vicioso, le voy a llamar, o equilibrio, y ahora lo voy a explicar. Si ustedes ven los dos globos en azul, dice, el de la izquierda dice que hay una alta demanda de bienes baratos y robados. Esto es que la gente quiere consumir digamos, un smartphone o comprarse una mascota, etcétera, etcétera, a mitad del precio de lo que es la nueva o a una cuarta parte. O sea, hay una demanda muy grande. Y por el otro lado, también hay una alta demanda internacional por productos ilegales. No solamente la demanda es doméstica, es también internacional. Y aquí entra a jugar mucho la droga, pero no solamente la droga. Esto produce estos dos, los llamo stressors, ¿no? Todas estas dos presiones generan el desarrollo de los mercados ilegales e informales, que a su vez generan como prosperan estos mercados, se debilitan las capacidades estatales de enforcement, y eso produce una baja disuasión por parte del Estado, lo que a su vez, como la disuasión es baja, hace que crezcan más todavía los mercados ilegales. Y esto se transforma en un círculo vicioso. Mercados grandes, se debilita el Estado, baja la disuasión, más mercados ilícitos. Y así en este círculo vicioso. Ahora, en algunos países esto es muy profundo y en otros es mucho menos profundo, es más o menos débil. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? La diferencia fundamentalmente está en las capacidades estaduales o en la state capacity, ¿no? En las capacidades de los estados en prevenir esto. Y esto da lugar a dos tipos de equilibrios. Un equilibrio que yo llamo de equilibrio de alta criminalidad, high crime equilibrium, que es el equilibrio en donde se diversifica la actividad criminal. O sea, además de los mercados ilegales, además de la droga, etcétera, etcétera, de repente aparecen otros negocios porque el Estado prácticamente fracasa en imponer algún tipo de disciplina, algún tipo de disuasión, y entonces proliferan las extorsiones, proliferan los secuestros extorsivos, proliferan otros negocios, y que son altamente rentables, los robos de gasolina, la minería ilegal, en fin, grandes negocios, y aquí es donde crece el crimen organizado en forma significativa. En los equilibrios de baja criminalidad también está la salada, también están los mercados ilícitos, también hay robo de autos y desarmados, ¿no? Siempre digo el ejemplo de que los autos, un auto lo desarman en 3 horas, ya no existe más, ya todas las partes están desarmadas para la venta minorista, ¿no? En América Latina, como les digo, se roban más de 1 millón de autos, de vehículos por año. Un mercado de 3.000 millones de dólares. Y entonces, pero hay una suerte de capacidad del Estado de contenerlo esto. Y de que no se deteriore a un equilibrio de alta criminalidad donde ahí pasa lo que pasa ahora en México, lo que pasa en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Venezuela y en parte en Colombia, en el nordeste de Brasil, etcétera, etcétera. Esos son los ejemplos de alta criminalidad. Y los de baja criminalidad, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay también en algún sentido, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua, que es un caso muy especial. Yo me voy a detener aquí, después voy a volver. Marcelo, eso te iba a avisar. Sí, voy a detenerme aquí y en todo caso después si tengo alguna pregunta regreso. Ya salí de compartir, ¿verdad? Sí, ya salió. Sí, perfecto. Bueno, si les parece bien, le pasamos la palabra a la primer comentarista, que sería Lucía Damer, así que Lucía, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Como siempre, para mí un gran placer comentar algo más de un amigo como es Marcelo Berman, que no solamente es mi amigo, sino que es un gran académico, una persona súper rigurosa, que sus libros, bueno, son muy comentados, sus papers también, pero además este libro especialmente porque se da la tarea que nos hemos dado pocos, en realidad, casi ninguno, de hacer una teoría sobre América Latina, ¿cierto? En general, lo que nos pasa en este mundo
que en Argentina pasa menos, pero que en general nos pasa mucho en este mundo ligado a los papers y a la producción académica tan competitiva y en los journals y todo, ya casi nadie se preocupa por la teoría, sino que como que buscamos la teoría desarrollada en otro lado y ver cómo se adaptan nuestros datos. Entonces, a mí me parece que es un ejercicio muy interesante el libro de Marcelo, me tocó referenciarlo para un par de revistas y por ende lo he leído de un lado y para el otro, y me parece que este esfuerzo de construir una teoría latinoamericana para tratar de explicar el crimen y la violencia es probablemente su mayor logro, ¿no? Que es una teoría que lo que nos muestra es un poco, diría, como la salsa de lo que es nuestra región, ¿cierto? La profunda informalidad. Efectivamente, sería difícil entender la teoría que nos manda, que describe Marcelo en su texto, sin poder entender cómo la gente compra desde mascotas hasta pedazos de autos en la calle, cosa que no es tan común en el resto del mundo, ¿cierto? Entonces me parece que en ese sentido, este es un marco analítico que efectivamente se pregunta qué pasa, qué es el desarrollo económico y no necesariamente la más tradicional mirada de pobreza y desigualdad, lo que se vincula con el aumento de este tipo de delitos, delitos contra la propiedad, robo de autos, en fin. Y ahí me parece que es súper importante algunas cosas. Yo las voy a plantear como de forma esquemática, porque la idea es que todo el mundo lea el libro. Una de ellas que me parece especialmente interesante es que Marcelo se pregunta por los beneficios políticos de tolerar las violencias. Y no se queda necesariamente en los temas de corrupción, ¿cierto? Que son nuestras respuestas más tradicionales, que además, es verdad, la gran mayoría del mundo político latinoamericano está marcado por la corrupción. Pero además, en su modelo de equilibrios, el tema de la tolerancia a las violencias y la criminalidad juega un rol muy fundamental. Y cuando empezamos a mirar en otros textos también, y en este texto en particular, empezamos a mirar qué pasa con las administraciones que efectivamente funcionan para prevenir y controlar el delito, la gran pregunta es, ¿lo previenen y lo controlan o lo toleran y lo administran? ¿Cierto? Y yo ahí me genera la duda si estos lugares de baja criminalidad, en el equilibrio de baja, lo que hay es una administración mejor de los niveles de violencia que hay entre los grupos que ahí se están expresando. Lo otro que me parece, un segundo elemento que me parece fundamental para la descripción en el libro, es cómo, siguiendo un poco los estudios de Aullero y varios más en términos de los márgenes urbanos, cómo a partir de evidencia, porque además otra de las cosas muy ricas de este texto es que está lleno de evidencia, con las dificultades que implica la evidencia en estas temáticas en América Latina, pero demuestra con mucha, digamos, solidez el hecho que la cárcel y las detenciones policiales no son algo extraordinario para muchos ciudadanos latinoamericanos, sino que son parte de una normalidad. Entonces, si enfrentarte a una policía, ir detenido o finalmente ir al sistema carcelario no es algo que sea especialmente novedoso, pasa a ser algo normal en tu vida y por ende sus capacidades disuasorias son menores. Y creo que esto también va al corazón de una literatura gigante que hay en la región, que pone el énfasis en el más castigo, ¿cierto? En la más capacidad policial, etcétera, asumiendo que la vida cotidiana de ese mundo en los márgenes es parecido al de las élites que probablemente nunca van detenidas y la posibilidad de ir detenido les hace pensar que la gente cambiaría de forma de enfrentarse a la ilegalidad o la informalidad. Esta normalización, por un lado, de la vinculación con la policía y la cárcel, se describe dramáticamente muy bien en la tercera parte del libro cuando vemos lo que significa estar en la cárcel, ¿no? Que lo que significa estar en la cárcel es empeorar en tus condiciones de desarrollo de los hechos criminales en prácticamente todos los países de la región. Entonces, es una cotidianidad que lo que hace es refuerza este círculo vicioso de un grupo importante de la población en prácticamente todos los países, que ya se acostumbra no solamente a la relación con este estado ambivalente, como diría Aullero, sino también en esta espiral de inmersión en el mundo criminal, ¿cierto? Pareciera no ser extraño, yo creo que eso
lo muestra muy bien Marcelo a lo largo del libro, en todos sus acápites. Me parece que un tercer tema que él lo acaba de mencionar, pero que yo creo que hay que mirarlo con mucho detalle, es este círculo vicioso entre estado débil y alta criminalidad. Y en realidad tengo muy pocos minutos, pero creo que acá el texto lo que nos permite es justamente hacer un vuelo sobre los 18 países que Marcelo revisa y nos genera las interrogantes de cómo esto se reproduce o no a nivel intranacional, ¿cierto? Porque en el fondo uno podría hablar también y estas cosas Eduardo las ha trabajado mucho también en términos metodológicos, ¿cierto? ¿Qué significa esto del estado débil? ¿Es México un estado débil o es Tamaulipas una zona con un estado débil? Y creo que ahí el libro presenta como un primer paso para que podamos empezar a mirar mucho más dentro de cada uno de los estados, digamos, intraestatalmente, los diferentes niveles de acción y de desarrollo en políticas de prevención y control, cuál es ese círculo vicioso que se construye entre el estado débil y la alta criminalidad. E incluso se me ocurre que podría ser muy interesante tener un tercer juego, ¿no? Que es un estado nacional de una cierta forma, un estado regional de otra cierta forma y la criminalidad. Y creo que ese es, por lo menos, es un marco analítico que me parece especialmente interesante y cómo los equilibrios, entonces, se desarrollarían en esta mirada de a tres y ya no de a dos, ¿ah? Que creo que por lo menos a mí el texto me permite avanzar a justamente plantear cuáles son las preguntas que se generan. Un último tema, y esta es una pregunta que había conversado con Marcelo, que me parece fundamental, es que efectivamente en los últimos, muchos años, ya 30 años tal vez, en América Latina, nuestra principal respuesta ha sido incluso para los delitos contra las personas o los delitos patrimoniales o los delitos de la propiedad, depende de cómo lo llaman en cada país, siempre nuestra respuesta ha sido tratar de vincularla al problema de la droga, ¿cierto? Ya sea porque los que consumen roban o los que están metidos en la droga generan actividades criminales similares o, ¿cierto? La droga genera un espacio en el cual todo está permitido. Y una de las aseveraciones que hace Marcelo en el texto es que la droga es un elemento importante, pero no es un elemento único para explicar el aumento de la violencia. Entonces, ahí yo creo, me gustaría que Marcelo un poco avance más en eso, porque da un poco sin querer queriendo, ¿cierto? A lo largo del texto le da a la línea de flotación de lo que son las políticas públicas más tradicionales que buscan terminar con la violencia y la criminalidad en América Latina. Que todas nos hemos concentrado en los temas de drogas y que al final, si uno dice es importante pero no es tan importante, entonces ahí lo que hacemos, creo yo, es volver al ciclo anterior y empezar a poner mucho más luz, mucho más iluminación sobre las capacidades estatales, ¿cierto? Sobre las respuestas estatales y efectivamente con o sin droga, el hecho de tener una capacidad estatal tan débil termina siendo muy importante. Y ese me parece que es un elemento, no el único, pero uno de los elementos fundamentales para toda la parte de política pública, que en mi caso me parece que son bien relevantes. Hay un tema para el área que yo trabajo más, que tiene que ver con las reformas policiales. Me parece que Marcelo, cuando habla de las debilidades estatales, y me parece un aporte sustantivo, porque enfrentar un texto que habla de 18 países, de la criminalidad en toda América Latina, con datos, y luego la policía, y luego la cárcel, y luego el sistema de justicia, la verdad es que es como un Das Capital, ¿no? Así gigantesco, y me parece, en ese sentido lo encuentro que es un súper aporte. Y una de las cosas que en ese marco me parece, para el tema policial, en el capítulo policial, me parece fundamental decir que lo que se requiere es una reforma estructural, ¿no? Igual que en el sistema carcelario. Entonces, en ese marco analítico, donde efectivamente uno tiene
el bienestar económico en este marco de profundas informalidades que hay en la región y además de una cultura de la ilegalidad tan fuerte que te lleva a que más o menos cualquier cosa valga lo mismo, y con un Estado tan débil, lo que se requiere son reformas mucho más estructurales de lo que estamos haciendo. Y ahí volvemos, y con eso termino, a la necesidad de una mejor política. No una política pública, sino una mejor política que encauce todos estos, digamos, hallazgos y necesidades. Así que yo solo quiero una vez más felicitar a Marcelo. Este es un libro muy interesante, me alegro que salga en español. Es súper relevante que empecemos a escribir cosas en español para tener unas discusiones, no solamente en el mundo académico, sino sobre todo en el mundo político, más profundas. Y la segunda pregunta que yo le dejaría a Marcelo para la parte de preguntas y respuestas es, bueno, ¿qué pasa ahora con el COVID, ¿no? ¿Qué pasa con el periodo ya no de desarrollo económico, ya no de boom, sino más bien de contracción que vamos a vivir, donde lo que se podría dar es tal vez un escenario contrafactual a lo que tú planteas, ¿no? De un boom de la informalidad y de la ilegalidad en el marco de una disminución de las capacidades económicas. ¿Cómo ves ese escenario y cómo se podría mover los equilibrios ahí? Así que nada, muchas gracias. Bárbaro, Lucía, muchísimas gracias. Marcelo, si te parece, pasamos a Eduardo y después hacemos todo. Así que Eduardo, todo tuyo. Lucía ya hizo el comentario más las preguntas, así que si te parece bien, podemos hacer esa modalidad también, así te puedes explayar tranquilo. Perfecto. Primero quiero agradecerle a Marcelo por la invitación, también agradecerle a Antonella Tirabassi, a Fernando y a todos en el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia por hacer posible el evento. Es también un placer poder compartir este espacio con Lucía. Y quiero comenzar con felicitarlo a Marcelo por el libro, que en poco tiempo se ha convertido en un punto de referencia, creo que obligatorio para todos nosotros que estamos estudiando estos temas. Y creo que una de las contribuciones claves de este libro es subrayar uno de los retos que hasta ahora no lo hemos enfrentado en nuestras investigaciones. Cómo entender la relación entre la criminalidad de cada día, el robo de celulares, de coches, otros bienes de consumo, y la violencia en América Latina. Y este es un reto en parte porque muchas de nuestras investigaciones, incluyendo las mías, se han enfocado en la violencia letal y han utilizado la violencia letal no solo como un indicador del estado de criminalidad en la región, pero lo hemos hecho bajo la suposición que la lógica que explica la violencia letal se puede extender a explicar otras formas de criminalidad, ¿no? Y quiero regresar a este punto en un momento. Primero quiero resaltar varias otras contribuciones y cosas interesantes del libro. Primero, y tal vez el punto más amplio que quiero hacer, creo que el libro representa una parte importante de lo que yo diría es un esfuerzo para avanzar el estudio de criminología en América Latina, ¿verdad? Un esfuerzo que me parece que Marcelo y también Lucía y otros vienen liderando desde hace mucho tiempo. ¿Por qué esto es importante? Como Marcelo nos enseña en el libro, no podemos simplemente tomar las teorías para explicar la criminalidad que fueron desarrolladas estudiando el fenómeno en los Estados Unidos, partes de Europa, y esperar que tengan el mismo poder explicativo en América Latina. Tal vez la evidencia más clara de esto se encuentra en la parte del libro donde Marcelo nos enseña que la correlación negativa entre el desarrollo económico, particularmente la desigualdad, y la criminalidad no se ve en el caso latinoamericano. Es decir, una de las hipótesis claves de la literatura criminológica americana y europea no puede completamente explicar las tendencias de criminalidad en América Latina. Esto me parece importantísimo por dos razones. Primero, debe servir para catalizar una nueva línea de investigación en las ciencias sociales sobre la relación entre condiciones económicas y criminalidad. Pero segundo, y más ampliamente, nos debe dar pausa en pensar que podemos simplemente exportar a América Latina programas y políticas públicas de otras partes del mundo para enfrentar a la criminalidad. En vez, como lo ha hecho Marcelo en este libro, debemos investigar e identificar los variables particulares de la región que inciden en la criminalidad y desarrollar políticas públicas informadas por esas investigaciones que más claramente puedan eliminar los factores que influyen en este fenómeno.
La segunda contribución de este libro es empírico. Como lo dijo Lucía, la cantidad de datos nuevos que el libro presenta y utiliza para avanzar la investigación es verdaderamente impresionante. Entre la data nueva que Marcelo presenta, mucha de ella colectada originalmente por él durante varios años, están encuestas de presos en 6 países, encuestas nuevas de victimización. Estoy seguro que la data en este libro servirá como base para muchas nuevas investigaciones que irán construyendo sobre la teoría que nos ha dado el libro. El tercer aporte que quiero resaltar es teórico. Y aquí me parece que uno de los puntos más importantes que el libro hace es proponer una hipótesis clara sobre la relación entre el consumismo y los mercados criminales. Aquí el crecimiento económico ha catalizado un consumismo en América Latina, particularmente de tipos de bienes de consumo que históricamente han estado fuera del alcance de grandes partes de la población. Como consecuencia del crecimiento de estos mercados lícitos, Marcelo propone que vemos el crecimiento de mercados ilícitos, sean de bienes robados o del contrabando. Esta parte de la teoría me parece que es uno de los elementos más claros y convincentes del libro y una contribución a nuestro entendimiento de por qué vemos en América Latina un crecimiento económico, una tendencia declinante en la desigualdad, pero a la misma vez un crecimiento regional de la criminalidad. La implicación es que el crecimiento lícito económico tal vez sea necesario para confrontar a la criminalidad, pero seguramente no es suficiente. En vez necesitamos también pensar en factores estructurales, institucionales y políticos, como la capacidad del Estado, particularmente la capacidad de avanzar un Estado de derecho, de crear oportunidades legales por las cuales se puede avanzar socioeconómicamente y también de regular a los mercados legales. La cuarta contribución del libro es un avance importante conceptual. Me parece que muy correctamente el libro nos indica que la violencia, específicamente el homicidio, es un problema obviamente muy grande en América Latina. Sin embargo, el libro nos urge ser más cuidadosos en cómo entendemos y utilizamos el indicador de homicidios en nuestras investigaciones. Hay una alta probabilidad de que la violencia letal y los actos criminales como el robo de bienes de consumo funcionen bajo distintas lógicas criminales, políticas y sociales. Aquí me parece que hay un paralelo interesantísimo con los estudios de violencia política, particularmente la violencia en las guerras civiles. Estoy pensando aquí en el trabajo de Stathis Kalyvas sobre la lógica de la violencia en la guerra civil, pero también vemos esta tendencia de desagregar la violencia en los estudios de Benjamin Lessing, Angélica Durán Martínez y otros que se enfocan en el crimen organizado. Al hacer esto, creo que el libro representa un importante avance en cómo entendemos y debemos estudiar a la criminalidad en América Latina y tal vez otras partes del mundo en desarrollo. Más específicamente, nos urge desagregar las prácticas criminales, porque solo así podemos estudiar las posibles conexiones entre distintas formas de criminalidad también. Con el tiempo que me queda, quería proponer 2 preguntas para la discusión también. La primera pregunta es para pensar un poco en cómo el argumento del libro podría dialogar con teorías de desarrollo. Y la pregunta sería la siguiente: ¿cómo debemos entender la relación entre la teoría del libro y la teoría de modernización? Lipset, Durkheim, otros propusieron que la hipótesis que la prosperidad económica está positivamente relacionada con índices de criminalidad, aunque solo hasta que los mecanismos de control social se restablezcan. Y esos mecanismos de control social vienen tanto de abajo, de una sociedad que llega a preferir al Estado de Derecho para así poder mantener su alto nivel de calidad de vida, y desde arriba, de un Estado que requiere estabilidad social para asegurar una base productiva de la cual puede extraer rentas en la forma de impuestos. Y me interesa saber un poco más sobre este concepto de high crime equilibriums, si nos indica esto que los mecanismos de control social, o de abajo, o de arriba, o ambos, no se pueden establecer bajo las condiciones de mercados ilícitos robustos y estados débiles y corruptos. Y la segunda pregunta es más para ver cómo podríamos vincular el argumento del libro con el concepto de gobernanza criminal. Teorías de gobernanza criminal, particularmente las investigaciones sobre el narcotráfico, nos indican que el control territorial es clave para la sobrevivencia y poder adquisitivo del crimen organizado. Y me interesa saber si Marcelo, ¿crees que el control territorial juega un papel distinto en los mercados secundarios en comparación a los mercados de narcotráfico?
o dirías que existe una dependencia mutual entre los dos en el control territorial? Con eso nuevamente le felicito a Marcelo y para la conversación. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, muy amable. Marcelo, entonces te paso la palabra para que puedas resolver las cuestiones que hicieron los colegas y le pido al resto de los participantes, si están amables, tenemos ya 2 preguntas en el chat, si pueden sumar alguna que otra pregunta adicional en el chat, bienvenido, así después abrimos espacio a esas preguntas, obviamente no solo para Marcelo, sino vamos a aprovechar y a robarles un poco más de tiempo a Eduardo y a Lucía también, si alguno tiene una pregunta para ellos respecto de lo que han desarrollado. Así que Marcelo, todo tuyo. ¿Me escuchan? Estoy como... Sí, se te ¿Alguien escucha, me Marcelo. escucha? ¿Me puede responder? Sí, Marcelo, te Perfecto. escuchamos. Estoy tratando de ver si puedo... Ok, un segundito, que quiero abrir, pero no me está dejando... No puedo presentar pantalla. Bueno, no importa. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Comentarios buenísimos, difíciles, algunas preguntas muy difíciles de responder, pero de todas maneras agradezco los comentarios y voy a reaccionar a algunos de ellos en forma breve. Voy a dejar espacio también para la gente que quiera hacer preguntas. Yo me propuse en este libro, la verdad es que sí que es un esfuerzo bastante ambicioso de tratar de explicar algo que estaba yo observando y que en ninguna de las explicaciones tradicionales, yo me formé también en Estados Unidos con todas las teorías criminológicas tradicionales, etcétera, etcétera, pero que no me satisfacían para explicar la realidad latinoamericana. Y yo llegué a la teoría de los equilibrios casi al final de esta trayectoria, digamos. No fue al principio donde se me ocurrió esto. Lo que yo ideé, y esto es importante entender, es que en realidad, y por eso utilizo el término equilibrio, es que un Estado puede ser relativamente fuerte respecto a la amenaza que sufre del mismo. Voy a dar un ejemplo concreto. México. México era un estado que tenía control de la criminalidad, lo regulaba razonablemente bien en términos de lo que explicaba Lucía recién. Regulaba el crimen, lo contenía y tenía un aparato estatal que no era muy moderno ni mucho menos, pero que sí era suficiente para el tipo de amenaza que tenía. Cuando el negocio criminal toma una escala muy importante y el Estado no reacciona a tiempo, crece el negocio criminal a tal magnitud que ya el Estado no puede hacerle frente o le hace frente en forma demasiado débil. Y por eso estalla México rápidamente del 2007 al 2011, triplicando la tasa de homicidios. Pero es porque el negocio criminal, que es el negocio, en este caso sí, del narcotráfico, enorme, perforó las capacidades del Estado para contenerlo. Ese problema no lo tiene Chile, no lo tiene Argentina, porque no tiene ese negocio criminal de cerca de... Estamos hablando de una magnitud enorme. Tamaulipas, por ejemplo, lo que decía, Tamaulipas. Marcelo, te estamos perdiendo un poco. ¿Claro? Perdón, se te está perdiendo un poco, Marcelo, la conexión. No sé si soy solamente yo quien se lo está perdiendo. Todos lo están perdiendo, perfecto. Sí. Cosas de la nueva modernidad. Vamos a ver si le vamos a dar 2 segundos para ver si exactamente le vamos a pedir que apague la cámara. Le voy a escribir eso.
Apareciste como Mónica, pero apareciste. Se te ve mejor, pero no se te escucha. Eso te iba a decir, Marcelo, quizás sin la cámara te escuchemos mejor. ¿Y ahora? Sí, hay algo que está conectado haciendo eco, pero te escuchábamos. Bueno, vamos a darlas. Marcelo les pide vuelta si alguno tiene o alguna tiene alguna acción para sumar en el chat. Agradecido. Vamos a darle 2 segundos más a Marcelo, a ver si lo podemos reconectar de alguna forma. Sí, ni un problema. De vuelta, las y los insto. Si alguno tiene o alguna tiene alguna consulta o pregunta más para hacerla a Marcelo, la ponemos ahí en el chat. Le pueden preguntar qué proveedor de internet tiene, así no lo contratan, eso también es válido. Yo sigo intentando comunicarme con Marcelo. Les propongo y a todos los siguientes, si tienen 2 o 3 minutos más, que hagan el refill del café, cambien la yerba del mate, lo que estén tomando. Pueden mirar los resultados deportivos de su equipo favorito si es que tienen. Yo sigo tratando de hablar con Marcelo. Si en 2 o 3 minutos no lo logro, les aviso, así no les da tiempo.
estoy tratando de arreglar este quilombo. Qué bárbaro. Dame un segundo. Ah, ¿me estás viendo, Mónica? Bueno, déjame ver si puedo hablar así. ¿Me escuchás? Sí, sí. Bueno. Marcelo, te escuchamos. Así Bueno. que volvimos. Perdón, bueno, no sé dónde habíamos quedado, pero lo importante que yo quiero resaltarles, primero les pido una gran disculpa, ¿no? Justo se me fue la internet en la casa. El tema es el siguiente, la idea de equilibrio tiene que ver con el tipo de amenaza que un negocio ilegal produce. Yo no sé si me alcanzaron a escuchar, pero yo estaba explicando el caso de México. ¿Lo alcanzaron a escuchar el caso de México o no? Sí. La idea básica es que Tamaulipas funcionaba muy bien. Tamaulipas es un estado al norte, para quienes no saben, un estado que Sí. con Estados Unidos. Llegaste a desarrollarlo bien. Y eso funcionaba bien mientras la amenaza de los corredores del narcotráfico estaban controlados. Cuando el negocio crece y el Estado es incapaz de hacer frente, entonces crece, se desata la violencia. Se desata la violencia por varias razones, tiene que ver también con las peleas entre grupos, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que el equilibrio es tal en relación a la amenaza. Si los mercados ilegales son chiquititos, pero el Estado es suficientemente fuerte como para controlar ese mercado ilegal chiquito, entonces no explota la violencia. Por ejemplo, es una explicación para Nicaragua. El punto que yo quiero resaltar es que la idea de equilibrio tiene en consideración no solamente las capacidades del Estado, sino el grado de amenaza y de madurez que tienen los mercados ilegales. Y lo que voy a decir es que en los países donde hay baja criminalidad, equilibrios de criminalidad baja, como por ejemplo puede ser Chile o puede ser Uruguay, no es que no existen los mercados ilegales, no tienen la suficiente envergadura para neutralizar las capacidades del Estado para controlarlo. Por ahora, esto puede variar. El segundo elemento muy importante que tiene que ver con los mercados ilegales es que cuando ya crecen, estamos en un equilibrio de alta criminalidad, pasan los problemas serios que estamos observando en muchos de estos países. En la diversificación criminal, la diversificación del portafolio de actividades delictivas. Ya no es solamente el tema de la droga. Los Zetas se dedicaban a la extorsión más que al negocio de la droga. Y así Centroamérica es un problema más que de tráfico de drogas. Colombia, que empezó con un problema de drogas, se diversificó a todo tipo de... Colombia arrastra un problema de guerrilla de muy largo aliento, pero digamos, una vez que explota el negocio criminal de la droga en fines de los 80 y los 90, después se diversifica a todo tipo de actividades delictivas. Entonces, y ahí es muy difícil controlarlo. La tercera lección que tiene que ver con los equilibrios de alta criminalidad, o de baja y de alta, tiene que ver con que una vez que uno escala de baja criminalidad a alta criminalidad, puede escalar en muy poco tiempo, en 4 años, en 5, en 7, en 8, pero regresar a los niveles de baja criminalidad ya es muy, muy difícil. Se logra marginalmente. Por ejemplo, Colombia tuvo un crecimiento tremendo de tasas delictivas y de tasas de homicidio, y llegó a estar casi a 80 por cada 100.000 habitantes. Después de un enorme esfuerzo, hasta hace 4 o 5 años atrás, llegaron a 16 y ahora de vuelta están arriba de los 20. O sea, nunca pudieron perforar el 10, que sería la línea divisoria entre alta y baja criminalidad, o lo que la Organización Mundial de la Salud define como el punto de donde se pasa a la epidemia de homicidios.
Sao Paulo, que llegó a tener casi 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en los principios de los años 90, o mediados de los años 90, logró bajarlos, pero nunca perforó los 10. Siempre se mantiene por encima de los 10. Es decir, aún los estados que han invertido enormemente en reformas policiales, en capacidades estaduales, etcétera, etcétera, igual no logran revertir el proceso. Prácticamente ninguno logra revertir. Ecuador es un caso donde sí se ha podido revertir, pero digamos, siempre hay excepciones, pero digo que es muy difícil. O sea, una recomendación que siempre doy de política pública es: tratar de mantenerte, vos estado determinado, tratar de mantenerte en un nivel de baja criminalidad, porque cuando ya escalaste, volver a los niveles anteriores es muy difícil. Voy a hacer mención rápidamente, por escasez de tiempo, a los comentarios. Me encantaron las preguntas. Muy rápidamente, pero me debo una conversación, Eduardo, contigo respecto a la pregunta de la teoría de la modernización y cómo dialoga con mi explicación. Primero, te agradezco porque nunca lo pensé en esos términos y está bueno pensarlo porque es un desafío. Lo que sí creo es que los equilibrios de alta criminalidad son o por lo menos los que tenemos ahora, es una etapa de transición. Mejor dicho, los países latinoamericanos han crecido, se han desarrollado, eso hay mucha evidencia, lo han hecho a lo largo del siglo XX, fundamentalmente de la segunda mitad del siglo XX, y lo han hecho en los primeros 15 años de este siglo. De eso no hay ninguna duda, la gran mayoría de los países ha tenido crecimientos robustos. Y sin embargo no han logrado tener el control social. Entonces me pregunto si esta explicación de la teoría durkheimiana, ¿no? De la teoría de la modernización, no nos está diciendo que todavía no hay el suficiente control social como para, por parte del Estado y por parte de las bases, digamos, ¿no? Donde la gente fundamentalmente se encierra y se autoprotege y no busca una solución colectiva a los problemas de la inseguridad. Me pregunto si no estamos en esa etapa de transición y en algún momento llegaremos al control social efectivo. Mi inclinación es a pensar que no, que estamos en este problema y lo estaremos por las próximas décadas, pero me puedo equivocar, no lo sé. El tiempo lo dirá, el tiempo responderá a tu pregunta, que es buenísima. Y también respecto a los controles territoriales de la gobernanza criminal. La diferencia fundamental entre high crime equilibrium y low crime equilibrium es que predomina el crimen organizado en los equilibrios de alta criminalidad. Y el crimen organizado tiene una base territorial cuando necesita del territorio. Cuando no la necesita, no hay problema, pero cuando lo necesita, sí. Entonces, para los robos de gasolina, para la minería ilegal, para construir safe havens para poder hacer secuestros, etcétera, etcétera, necesitan distintas dimensiones de gobernanza territorial. Los mercados ilícitos de productos robados no necesitan, en general, necesitan un desarmadero para desarmar el auto, y los mercados prosperan en diferentes esquinas de cualquier ciudad latinoamericana, nosotros lo vemos, y está muy atomizado. El que roba es uno, después se lo vende al procesador, el procesador de los celulares le cambia los chips, después los junta y después un distribuidor lo lleva a otro país. O sea, hay múltiples jugadores en un negocio muy atomizado. Y lo mismo con los autos, y lo mismo con las mascotas, etc. O sea, eso no necesita de gobernanza territorial porque son negocios muy atomizados. Respondiendo a la pregunta de Lucía y respecto al COVID, no tengo la menor idea, pero mi intuición es la siguiente. Bueno, yo trabajé con un grupo, con Eisner, que lideró, y Nivet en Cambridge, para hacer un ejercicio a ver qué pasa con el crimen durante la pandemia. Y ahora hay interés de ver qué pasa con el crimen en la pospandemia. No tenemos mucha idea, pero si mi intuición es la correcta,
nosotros, una vez que ya alcanzaste equilibrios de alta criminalidad o equilibrios determinados de criminalidad, es muy difícil bajarlos. Así que nosotros en donde estamos en un piso. Si las restricciones económicas van a hacer que no haya un consumo masivo, etcétera, etcétera, por los próximos años, probablemente no tengamos ese push, esa presión para el crecimiento de los mercados ilegales. Pero mi intuición es que los niveles de criminalidades que tenemos acá son la base y que yo creo que van a seguir creciendo, eso sí, ya por problemas económicos tradicionales donde hay falta de empleo, etcétera, etcétera. Pero me imagino que va a seguir una estabilidad, entre comillas, estabilidad de los niveles actuales de criminalidad. Pero no sé, no puedo predecir el futuro. Obviamente nadie lo puede predecir, pero mi teoría no alcanza a echar mucha luz en el periodo post-COVID, digamos. Voy a detenerme aquí para dar oportunidad a... Bárbaro. Bueno, Marcelo, entonces aprovecho y te hago 3 preguntas que están en el chat. Voy a aprovechar que venís mencionando estos temas. Voy a mencionar la pregunta que estaba haciendo Víctor Roppel del Sistema de Estadísticas de Políticas Penitenciarias, que dice que recientemente estuvo trabajando en algunos temas sobre inflación, pobreza y desempleo y detenidos, y que le daba cierta correlación bastante positiva, cierta asociación bastante fuerte. Entonces, quería saber qué tipo de fuentes habías estado trabajando vos en el libro y demás. Luego tenemos la consulta de ¿Correlaciones fuertes Daniel. entre qué? Perdón, ¿correlaciones fuertes entre qué? No, dice que entre pobreza, desempleo, inflación y detenidos. O sea, una relación entre, por decirlo así, ese tipo de variables desde el 90 hasta acá en el caso argentino. Ok. Cualquier cosa, si no, Víctor, te molestaré para que amplíe un poco más en el chat. Después, Daniel nos consulta, básicamente entiendo porque no tuvo la oportunidad de ver el libro, dice que, bueno, que obviamente tu argumento, tu teoría, pregunta si está en el nivel de hipótesis para ser corroborado con datos, si los datos empíricos que vos tenés son suficientes o tenés algún tipo de elaboración más fuerte para, me parece que abandonó Marcelo, para corroborarlo. Marcelo, ¿me estás por ahí? A ver, no, lo hemos perdido de vuelta. Vamos a ver si lo intentamos rescatar. Creo que se escapó para no contestar. A ver si lo tenemos acá. Les pedimos disculpas por estos problemas. De vuelta ahí ahora le va a preguntar qué internet tiene, así se saben y no la contrata. Marcelo, te perdimos de vuelta. Sí, otra vez se me cortó, perdón. Está medio, no sé si lo logran escuchar así. Lo escuchamos perfecto, así. Listo, Marcelo, si te parece, yo te dejo así con el teléfono mío por WhatsApp para que puedas ir contestándole y cerramos de esta forma media poco ortodoxa, pero para que por lo menos puedas cerrar esas 2 preguntas que tenemos. Y hay una tercera pregunta de Carlos de Vilalta que pregunta si tu teoría es una teoría general o se aplica a un tipo de delitos particularmente. Bueno, voy a responder de esta manera. De forma muy precaria, le pido realmente una disculpa, justo estas cosas, la ley de Murphy. Bueno, empiezo por la de Carlos. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. No refiere a un delito en especial, es una aproximación más general. Y aprovecho la pregunta para hacer una aclaración, una nota determinada. Y es la siguiente. Lo mío es un primer paso. Yo no creo que sea una teoría absolutamente comprobada y que no tenga, o sea, que resista a los balazos, digamos. Es una aproximación distinta, es provocadora. Debería verse como una aproximación para prestar atención a ciertos procesos que la literatura no le prestó atención. Ahora, con esto decir que esta es la forma última y más abarcativa para explicar los procesos de criminalidad en América Latina, lejos estoy yo de afirmar eso. Digamos, es una introducción, y esto me permite también responder a una de las otras preguntas, es qué grado de comprobación tienen estas hipótesis. Bueno, en la mayoría de los
digamos, yo utilizo muchas fuentes de datos, algunas como bien Lucía, algunas trabajé yo mismo en crearlas, otras las tomé datos de los gobiernos, de las administraciones, de organizaciones internacionales, todos datos, están todos explicados en el libro, de dónde leen, etc. Y el punto fundamental que yo quiero remarcar es que utilizo bastante estadística descriptiva, correlacional. Hay algunos ejercicios de estadística multivariable, pero no digamos, preferí hacer un libro que tenga fácil acceso a públicos diversos, porque creo que el argumento es bastante interesante y provocador, y todo mi objetivo es hacer una reflexión de lo que está pasando, digamos, ¿no? Y prestar la atención a otros mercados delictivos y no solamente al tema de las drogas y no solamente observar el tema del homicidio. El problema del crimen en América Latina excede ampliamente estos dos problemas, y yo creo que el libro lo demuestra. Respecto a la primera pregunta, que tiene que ver con lo que pasó en Argentina, las correlaciones entre pobreza y detenciones, encarcelamiento, pobreza, desempleo, etcétera, me gustaría ver esos datos. Yo fundamentalmente lo que hice es observar datos fundamentalmente de la CEPAL, que los concentra, digamos, los países remiten a la CEPAL y la CEPAL concentra sobre estos indicadores sociales, y los correlacioné con las distintas tasas de criminalidad, distintas tasas de capacidad estadual. Sería una de pruebas que yo hice, pero fundamentalmente es eso, ¿no? Utilicé información pública y hice fundamentalmente correlaciones, controles y algunas regresiones aisladas. Entonces esto es básicamente, me encantaría que quedemos en comunicación y ver tus estudios respecto al tema de pobreza y encarcelamiento y desempleo. No sé si con esto respondo, Fer. Sí, creo que estamos bien. Después teníamos la pregunta de Cavilata y ya repasaste la pregunta de Daniel. La pregunta de Carlos era si era un tema general o para un tipo específico de delitos, creo que también lo repasaste. No sé si hay uno o alguna... Yo sí decía que es una cosa más general y con un fuerte énfasis en delitos contra la propiedad, que me interesó mucho ponerlo sobre el tapete porque la literatura lo tiene como medio olvidado ese tema, y me parece que es un tema central porque a la mayoría de la gente lo que le angustia es que la roben en la calle y que la lastimen a causa de esos robos, digamos, ¿no? Y me parece que tiene también mucha importancia para política pública. Bárbaro, Marcelo. Bueno, siendo así, estamos en el horario que habíamos pautado. Obviamente agradecerte, Marcelo, agradecerle a Lucía, agradecerle a Eduardo y agradecerle a todos los y las que se quedaron con nosotros a pesar de los inconvenientes y demás, y de la forma poco ortodoxa de ir terminándolo, pero bueno, es así. Argentina tiene esta calidad óptima de servicio de telecomunicación. Marcelo, la pregunta que yo te iba a hacer es, ¿qué compañía de telecomunicación usas así no la usa el resto de la gente? Pero vamos a dejarlo ahí. Y bueno, la verdad es que les agradecemos muchísimo a todos por el tiempo. Los invitamos a la próxima edición de Palabra de Autor, que se van a estar enterando por las redes. Le agradecemos a Eduardo y Lucía, y aprovecho el mangazo para invitarlos a presentar en Palabra de Autor a ambos dos, que son muy prolíficos, y la verdad es que ambos tienen una literatura súper extensa y rica. Y al resto de los colegas y las colegas, como siempre, agradecerles por el tiempo, por el acompañamiento, y nos vemos la próxima. Que anden bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias, hasta luego.